Entonces, hoy vamos a hacer nuestro tema, más que todo los alimentos, ¿no? Acá el título es el combustible de los organismos, ¿no? De los organismos. Obviamente que cuando uno consume, cuando uno consume alimentos, lo que uno va a tratar es de que nuestro organismo va a recibir, ¿no?, nutrientes a través de los alimentos. Esos nutrientes nos va a dar energía y esa energía nos va a servir para poder desarrollarnos durante el día, ¿no? Entonces ahí vamos a ver en nuestro tema de hoy, ¿no?, los principales alimentos, qué cosas nos dan y también la falta de ellos, qué tipo de enfermedades puede causar. A veces el hecho de consumir muchos alimentos o de manera desordenada puede ocasionar ciertos trastornos de tipo, no, también que afecta también a veces que está relacionado con aspectos psicológicos también, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la bulimia, ¿no? Uno de ellos es, ¿no? Entonces, todas las células del cuerpo están, digamos, en un continuo desgaste. O sea, siempre todo nuestro cuerpo está en un continuo desgaste. Entonces, constantemente nuestras células tienen que ser reparadas, tienen que ser fortalecidas, ¿ya? Y en ese fortalecimiento, ¿quiénes participan? Participan los alimentos, ¿ya? Entonces, digamos, hay una ciencia que se encarga, ¿no? Es una carrera que se ha tomado mucho en moda en los últimos años, porque antes se pensaba, por ejemplo, que nuestros papás antiguos a veces pensaban de que engordar a un niño era alimentarlo bien, mantenerlo gordo, que coma bastante, es saludable para su salud. Pero hemos visto, o se ha visto con el tiempo, que a veces no basta con consumir alimentos, sino hay que consumir alimentos de buena calidad o que tengan buenos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, ya en algunos colegios se da ciertas normas para que sus niños en sus loncheras no traigan, por ejemplo, comida chatarra, no traigan gaseosas, no traigan algunos bocaditos que no son adecuados para su edad o para su dieta. Entonces, la nutrición, ¿no?, es una ciencia que justamente trata sobre la composición de los alimentos, ¿no? Y de qué manera nuestro organismo lo recibe, ¿no? Eso es lo que estudia la nutrición. Entonces, por ejemplo, algunos médicos, a veces cuando ven alguna deficiencia en la alimentación, mandan a un nutricionista, ¿no?, que le va a dar más pautas para que prevengan algún tipo de enfermedad o también para que los cure, ¿no? Por ejemplo, una persona anémica le van a proporcionar alimentos que les haga subir sus glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? O también a las personas que están demasiado obesas le van a dar dietas especiales, ¿no?, para que puedan, digamos, recuperarse. Hay niños, muchos niños que a veces hay enfermedades que a veces es de personas adultas, pero hay niños que a veces las tienen. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que de adultos, pero hay niños que a veces tienen esa enfermedad y es justamente por mal consumo de alimentos. Azúcar, mucha comida chatarra. Por ejemplo, niños obesos es que consumen mucha comida chatarra, muchas gaseosas. Gaseosas contiene mucho azúcar. El azúcar hace subir no puede producir diabetes, por decir. Ya, entonces ahora veamos esa estructura que siempre hemos visto. Tipos de alimentos. Hay muchas clasificaciones de los alimentos. Una de ellas que se le da de acuerdo a sus funciones que cumplen. Son de 3 tipos: constructores, energéticos y reguladores.
¿Ya? Entonces, estos son, digamos, algunos de los funciones que cumplen los alimentos. Constructores son alimentos que contienen muchos nutrientes, como las proteínas. Ya hemos visto nosotros en clases pasadas, en parte de la bioquímica, que eran las proteínas, ¿no? Estos alimentos, ¿para qué sirven? Sirven para reparar nuestros tejidos y órganos. Por eso cuando nosotros tenemos heridas, por ejemplo, si no tenemos muchas proteínas, nuestros tejidos no se van a reparar rápidamente, nuestros órganos tampoco. ¿Qué alimentos son constructores? Por ejemplo, la carne, la leche, derivados, las menestras como garbanzos, la quinoa, kiwicha, entre otros. Energéticos son los útiles para desarrollar funciones normales como la respiración. O sea, los energéticos, como su nombre lo dice, nos va a servir para proveernos energía. Sin esos alimentos, energéticos, no podríamos nosotros desarrollarnos durante el día. A veces nos vamos hasta desmayar, porque sin esos alimentos no podríamos correr, no podríamos escribir, no podríamos estar atentos a las diferentes acciones que se toman durante el día. Los alimentos energéticos, como hemos visto ya anteriormente, son los que contienen glúcidos, como los tubérculos, las pastas, los panes. ¿Puedes callarte? Tortas y dulces. Y los lípidos, o sea, las grasas, como los aceites, por ejemplo, la palta es un vegetal que contiene lípidos, el maní, las almendras y aceitunas. Por eso siempre en algunos alimentos, es necesario que siempre... Por favor, ¿puedo ir al baño? Sí, vaya. Ya. Luego tenemos los alimentos reguladores. Son los que se necesitan en mínima cantidad y son necesarios para mantener la buena salud. En ese grupito se encuentran justamente las vitaminas y los minerales, ¿ya? Son alimentos reguladores. Listo. Ahora hay un grupo, ya con la modernidad, por ejemplo, se ha hecho cierto tipo de experimentos y hay algunos alimentos, por ejemplo, que se les llama alimentos transgénicos, que son alimentos que son modificados. Ustedes, por ejemplo, a veces en la televisión ven o observan que por ejemplo, presentan una fruta de un gran tamaño, ¿no? O ese tamaño aumenta más porque han sido alimentos que han sido creados artificialmente. Entonces, esos tipos de alimentos se les llama transgénicos. O sea, sus genes, ¿no? Se ha sido modificado. Por ejemplo, entre los alimentos transgénicos que siempre se consume con regularidad es la avena y la soya, ¿ya? Casi esos alimentos han sido modificados. ¿Con qué motivo los modifican? Los modifican con motivo de que cuando modifican eso, ¿qué hacen? Que a veces esos alimentos o esas plantas sean, digamos, inmunes a los insectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que se construye o se hace de esa manera. Ahora, otros problemas de la nutrición. Mira, por ejemplo, los que van a exponer temas, pero acá hay un tema acá podrían ser, por ejemplo, mira, sí, te vas a ir afuera. Por ejemplo, otro que tiene, digamos, ustedes en sus posiciones podrían, por ejemplo, los alimentos transgénicos podría ser tema de su evaluación, de su exposición. No, está dentro de este tema de los alimentos. Por ejemplo, acá solamente yo les he mencionado 2 alimentos,
Pero ustedes podrían, digamos, por ejemplo, ampliar un poco más este tema, ¿no? Alimentos transgénicos, ¿no? O los problemas de la nutrición, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la anorexia. Una persona es anoréxica cuando tiene la creencia que está subida de peso, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esa persona? Prefiere no comer y pasar hambre con tal de bajar de peso. Esta enfermedad a veces está relacionada mucho con cuando se inicia la adolescencia. ¿Por qué? Porque a veces las personas adolescentes creen que la idea o lo natural no ser gorda, ¿no? Dicen no. O sea, creen que lo normal es ser delgado. Entonces esas personas psicológicamente no comen, pues, ¿no? Las personas anoréxicas evitan comer, comen poquito, ¿no? Entonces esas personas sufren muchos y a veces son tratadas, digamos, podrían morir si no se les trata. Por ejemplo, eso es muy común en muchas, por ejemplo, las modelos profesionales, como ellas deben tener una silueta ideal, una silueta delgada, entonces esas personas a veces dejan de comer, no comen. Entonces son delgados, pero internamente no están bien nutridas y entonces con el tiempo a veces se vuelven huesitos. Hay casos, muchos casos se ha visto de personas, sobre todo mujeres, que les ha pasado eso, ¿no? Entonces una persona anoréxica es que tiene la creencia que siempre está subida de peso. O sea, la persona se mira al espejo y cree que está demasiado gorda, obesa se ve, ¿no? Ese es el problema. No me abras la puerta. Bulimia es otro tipo de enfermedad relacionada con la nutrición. Es aquella persona que no puede dominar la necesidad de ingerir gran cantidad de alimentos. Entonces, ¿qué hace la persona bulímica? Consume, o sea, bastantes alimentos y luego cuando ya se llenó, digamos, su estómago de mucha comida, pues, se provoca el vómito. Entonces comienza a arrojar la comida, ¿ya? O sea, como quien dice, le da un pavor, o sea, le da porque he comido demasiado. Entonces le va a producir una angustia el haber ingerido demasiados alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Se provoca el vómito, ¿no? Ese es otro tipo de enfermedad. Esas son las personas bulímicas. Hay mucha diferencia entre una persona anoréxica y una persona bulímica. Estas enfermedades más se atacan o más afecta a mujeres que hombres, ¿ya? Luego tenemos la desnutrición. Eso se caracteriza por la carencia de nutrientes, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, las personas que consumen, a veces hay personas que son gordas, pero uno dice, está rebosando de salud. Mentira, porque a veces le hacen análisis de sangre y se ve que no están bien nutridas. ¿Por qué? Porque consumen alimentos chatarra, por decir, ¿no? Hay alimentos que solamente engordan, pero no te alimentan, ¿ya? Y la obesidad es otro tipo de, ese ya es mucho exceso de alimentos. Entonces, desnutrición es lo opuesto a la obesidad. Una persona obesa es que consume exceso de alimentos, ¿ya? Una persona obesa con el tiempo va a tener problemas. Uno, va a tener problemas de articulaciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo mucho peso va a soportar. Segundo, observa a los tres, ustedes tres están que siguen, que no están ahí. No, sí, los tres. Y los tres están que hace tiempo están distraídos. La persona desnutrida es la persona obesa, como repito. No vayan a pensar, repito, que a veces siempre nuestros padres antiguos pensaban que tener a su hijo gordito o que coma bastante era muy bueno. No hay que ser así, porque eso trae consigo enfermedades. Por ejemplo,
Más adelante, ¿qué ocurre? Que a veces, como dije al inicio, los niños a veces tienen enfermedades, por ejemplo, pueden tener diabetes, puede tener enfermedades al corazón. Hay una enfermedad que se llama corazón graso. O sea, tu corazón crece de volumen. ¿Por qué? Porque se acumula grasa alrededor del corazón. Y eso, hay niños que a veces no pueden caminar. ¿Por qué? O se cansan rápido. ¿Por qué? Porque justamente su corazón ya está lleno de grasa. Y todo eso es justamente por la alimentación. ¿Ya? Entonces, esos son problemas de la nutrición. Listo. Ya, entonces es así como nosotros son los diferentes problemas que hemos tenido. Entonces es un tema corto. Ustedes en su cuaderno, para todos les digo, a ver, para todos les digo, ustedes tienen que hacerme tiene que haber las tareas de los diferentes, tienen que estar ahí completos, ¿ya? Por ejemplo, escuchen, tienen que hacerme ustedes la primera parte que se refiere a, qué cosa es la nutrición, por ejemplo, tienen que ustedes ponerme este concepto que lo tienen acá, ¿sí? Ya, el concepto. Ya, luego tenemos qué cosas son los alimentos constructores, energéticos, reguladores. Estoy explicando todo lo que tienen que hacer, después me digan qué cosas no, y luego problemas de la nutrición, ¿no? Esos tres, pues mira, son tres temitas: problemas de la nutrición, alimentos transgénicos, definición, que son los alimentos, su clasificación, y qué cosa es la nutrición, qué estudia la nutrición, ¿ya? Todo eso va en su resumen que ustedes lo tienen que hacer, ¿ya? Listo. Entonces hasta ahí nuestras clases. Mire, hasta ya más tarde no va a haber clases, ¿ya? Porque va a haber una actividad por el Día de la Canción Criolla, ya no va a haber más entradas al Zoom. Ya con respecto conmigo, hasta ahí nomás nos quedamos, ¿ya? Listo, chicos, que tengan muy buen fin de semana. Mañana miércoles tampoco. Mañana martes primero no hay clases. Nos vemos hasta el día miércoles. Yo he dicho que se paren ustedes. ¿Ya? Listo, entonces terminamos.